Todo femicidio impresiona y sacude, pero la juventud de Valentina Cancela y de quien la mató, su exnovio, ambos de 17 años, le agrega un ingrediente más de horror. Es que la violencia de género no empieza en la mayoría de edad, sino que se dan casos ya desde la adolescencia. Con foco en trabajar en ese aspecto, desde 2017, varios organismos estatales coordinan la campaña Noviazgos Libres de Violencia, que busca un cambio cultural en los adolescentes en procura de pautas de relacionamiento no violentas. La campaña la lidera el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES del MIDES, y participan el INAU, el INJU, Secundaria, entre otros. Más de 90.000 adolescentes han participado del programa desde su inicio. Mañana miércoles se hará el lanzamiento de la edición 2023, así que aprovechamos para conversar al respecto. ¿No pensamos que las generaciones más jóvenes tienen un chip distinto? ¿Se repiten patrones que tendemos a considerar como de otra época? ¿Qué es lo que está pasando en los adolescentes hoy? Bueno, ¿y cómo buscan ese cambio cultural desde Noviazgos Libres de Violencia? Vamos a conversarlo con su coordinadora, Mariana Martínez, de INMUJERES. Mariana, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Romina, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Un gusto estar también. Te hago una primera pregunta. A ver, decía, es un programa que viene desde 2017. Apuntan que el programa busca promover relaciones de noviazgos libres de violencia. ¿Esto implica que en los adolescentes uruguayos se ve mucha violencia? ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cómo lo describirías? Bueno, en realidad sí, partimos de la base de la última encuesta de prevalencia en violencia basada en género y generaciones, que en 2019 se hizo la segunda versión, y esa encuesta es la que dice el dato tan escalofriante que todos sabemos, que 8 de cada 10 mujeres uruguayas han vivido alguna situación de violencia a lo largo de su vida. Acá el dato interesante es que esta encuesta empieza el conteo de casos desde los 15 años. Uh-huh. Entonces, mujeres uruguayas, mujeres y adolescentes de 15 años y más, declaran haber vivido situaciones de violencia a lo largo de su vida, que en términos de porcentaje son casi un 50%, son un 47-48%. Entonces, visto esos datos, ¿no?, que tenemos de la encuesta, y que entendemos conceptualmente que el camino en las adolescencias sobre todo es la prevención de la violencia, para que en la adultez no se sigan como reforzando y generando situaciones de violencia que culminen en casos más graves de violencia basada en género, que es el femicidio. Esta campaña busca justamente eso, promover desde las primeras relaciones, que se pueden llamar noviazgos o no, desde las primeras relaciones sexoafectivas que tienen las chicas y los chicos uruguayos, poder trabajar esta prevención, ¿no? Pero te iba a consultar, a ver, esto que yo decía un poco en la introducción, ¿no?, de uno que quiere creer que en los más jóvenes ya vienen con otra cabeza, ¿no?, ya incorporaron cierto cambio cultural sobre el que venimos avanzando en los últimos años. ¿Qué pasa? ¿No es tan así? Efectivamente, ellos que replican algunos patrones de conductas de los adultos, efectivamente no se logró el cambio que pensamos que se había logrado. En realidad, esto es más una opinión. Como en términos de cambios, vemos que cada vez las adolescencias son mucho más conscientes de los derechos, de las obligaciones y demás. El problema es que también estamos dentro de una sociedad que muchas veces promueve algunos tipos de relacionamiento más bien violentos, y que las mujeres seguimos en una posición de desventaja, ¿no? Entonces, por una cuestión de socialización de género, si se quiere, partimos de un lugar de que somos consideradas como una mujer que es más objeto, que los varones se sienten, con algunos varones claramente, no estamos generalizando, con libertades o sienten que les pertenecen cuando son novias. Y también esto va mucho, si bien en las adolescencias vemos que han habido cambios,
Sí, las mujeres en ese sentido, las adolescentes, vos decís, están más empoderadas, lo tienen más claro. Sí, total. No quiere decir que por eso estén libres de tener una relación violenta. Y eso pasa lo mismo con las mujeres adultas. No por estar empoderadas te hacen no vivir situaciones de violencia, porque la violencia es algo que está estructural en la sociedad. Y algo importante que me gustaría decir, sobre todo de los jóvenes, es que y las jóvenes, es que muchas veces en sus relaciones se trabajan distintas formas o distintas palabras que no estarían tan bien. Entonces que eso también acumulan situaciones de violencia. A ver, por ejemplo, ¿a qué te estás refiriendo? Por ejemplo, todos y todas hemos escuchado hablar del término tóxico, ¿no? Uh-huh. Que en el caso de esta chica concreto que pasó, muchos decían esto fue una relación tóxica. Y en realidad las relaciones no son tóxicas, las relaciones son violentas en sí mismas. O sea, no existe el término tóxico para hablar de una forma de relacionamiento. Entonces, seguramente quienes están en contacto con adolescencias y juventudes hablan de, me escribió el tóxico, me escribió la tóxica, voy con el tóxico, voy con la tóxica, y esas son cosas que terminan enmascarando situaciones de violencia y se terminan como no banalizando, pero sí dejando pasar situaciones que no están bien en términos de relacionamiento, ¿no? Y de cómo nos manejamos con una otra persona en el marco de un vínculo sexoafectivo. Sí, esa expresión está muy extendida, ¿no? Pero y tal cual lo que decís, ¿no? Eso puede esconder mucho atrás, ¿no? Puede ser simplemente una cosa de moda, de cómo llamar chistoso a mi novio, como puede ser que efectivamente haya algo mucho más de fondo, ¿no? Claro. Pero te iba a preguntar, Mariana, a ver, ¿en qué actitudes más en el día a día se ve esa violencia entre los adolescentes y en parejas adolescentes? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en la forma de vestir, en los comentarios que se hacen. Sí, sobre todo en las juventudes hemos visto que la violencia se da por el control, por justamente lo que vos decías, ay, eso no me gusta, tu grupo de amigas o tu grupo de amigos no me cierra, mejor no te juntes, por el control en redes sociales. Muchas hemos visto, si scrolleamos en los inicios, que muchas veces tienen las adolescencias páginas de Instagram, de Facebook o de la red social que usen de a dos, o sea, páginas de las parejas, o se manejan las contraseñas de redes sociales entre sí, entonces pueden fijarse con quién se escriben, con quién no, y demás. Entonces, en las adolescencias sobre todo lo que se da es un control que puede ser bidireccional. Esto de las contraseñas, de ver qué se pone cada uno, de manejar el grupo de amigos, de mandar la ubicación, son cosas que pueden a veces justificarse en, él o ella me están cuidando, quieren saber cómo estoy porque quieren ver si estoy bien. Bueno, el mandar la ubicación en WhatsApp, ¿no? Para tener en tiempo real dónde estás. Exacto. Y en realidad eso no está enmascarado en esta justificación de querer ver que la otra persona, porque me quiere, me está controlando, y en realidad no es así, te está controlando porque justamente quiere tener poder sobre vos, ¿no? Sobre tu persona. Sí. Pedirle que haga una videollamada, por ejemplo, ¿no? Total. O bueno, usar como prueba de amor el compartirme la contraseña, ¿no? Porque si total no tenés nada que ocultar, lo podemos compartir. Exacto, la contraseña, poder revisar mensajes, poder entrar a tu página de Instagram o de cualquier red social que uses sin tu consentimiento. Son muchas cosas que sirven como para ir abriendo los ojos, que pueden en el día a día resultar mínimas, pero que si uno las va sumando, se puede ir dando cuenta que hay algo en esta relación que no está funcionando de todo adecuadamente, ¿no? Mariana, y hay quien puede preguntarse, a ver, estos tiene puntos de contacto con situaciones en los adultos también, ¿no? Pero ¿son cosas que se ven más en los chicos que en los adultos? Sí, total. Sobre todo en los adultos la violencia pasa por otros lados. O sea, yo no soy experta en violencia basada en género,
pero en las situaciones adultas la violencia es como mucho más cruda, digamos, se ve mucho más. En chicos y chicas es poco probable que las situaciones de violencia se den por golpes, por ejemplo. Uh-huh. No es tan común. En realidad las adolescencias su violencia va por el lado esto que hablábamos, del control, ¿no? Del quieras o no, el sometimiento ante la otra persona que tiene poder sobre vos. Uh-huh. Hay otros casos hasta que tienen ya, dejan, o sea, exceden esto que estamos hablando, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la pornovenganza, por ejemplo. Sí, total. Sí, de hecho, en talleres que hemos hecho, una de las cosas que sale mucho es justamente eso, el control o el envío de imágenes sin consentimiento, que una chica o un chico lo manda dentro de la relación que tiene acordada, y esa imagen luego se viraliza o aparece en grupos que la persona primera no está de acuerdo, no ha dado su consentimiento para que esa imagen sea pública. Eso lo hemos visto mucho. Uh-huh. Es algo que manifiestan los chiquilines en los talleres que ustedes hacen, sí. ¿Ese temor a la pornovenganza? Sí, a la pornovenganza, y también como que tienen en su base que como algo normal y algo dentro de su relación, mandar imágenes con contenido sexual. Entonces lo que dicen siempre es este miedo o este temor a que esas imágenes se viralicen. De hecho, han habido casos concretos que han sucedido y hay soluciones para eso. En realidad eso es un delito, claramente, no importa que la persona sea menor de edad, se puede denunciar. Y si esto está bueno que se sepa, pero si la imagen está en algún buscador, aparece en algún buscador de Google, hay una herramienta que se llama Desindexar, que tú ahí pones el link en donde aparece esa imagen y automáticamente te la levanta a Google sin necesidad de preguntarte ninguna otra cosa. Esa es una herramienta que por lo general les damos tanto a las chicas menores de edad como a las mayores, porque es una herramienta que no es muy conocida, pero que sí es muy útil en estos casos. Mariana, antes de profundizar en cómo trabajan ustedes así más en el día a día, a ver, otro aspecto que mencionaban acá los oyentes, había quien me decía, bueno, ¿te llama tanto la atención, Romina, el tema si no escuchas las cosas que dicen las canciones que escuchan los jóvenes? Las canciones machistas y desvalorizando a las mujeres. ¿Cómo se vinculan hoy en día con este tipo de canciones las chiquilinas? Bien, bueno, justamente eso entendemos que es uno de los focos que trabajamos desde la campaña. Porque sí, claramente el tema de las canciones y de los valores o las cuestiones que se transmiten son bastante complejas y dejan a las mujeres siempre en una situación como de mujer objeto, sin mucho poder de decisión, ¿no? Entonces, una de las líneas de trabajo de la campaña, que justamente vamos a presentar este miércoles, es una convocatoria a chicos y chicas que hagan música y que quieran empezar a deconstruir como estas formas en las que se presentan los vínculos, ¿no? Y cómo sí, es que ahí es donde debe chocar, ¿no? Para muchos el decir, bueno, cómo las gurisas más jóvenes que entendieron tanto, se supone, ¿no? Y que hoy en día están tanto más con otro empoderamiento, con otro nivel de conocimiento, y muchas incluso militando, ¿no? Dentro de movimientos feministas. ¿Cómo toleran ese tipo de canciones? ¿Cómo se sigue escuchando lo mismo que se escuchaba antes y que antes capaz que no nos horrorizaba, ¿no? Yo creo que en algún punto sí nos horroriza y lo dejamos pasar porque bueno, es lo que se escucha normalmente. Entonces, una veces como feminista o como mujer hay espacios que que están habitados y que no te podés poner a pelear, digamos, en todos los espacios que habitás.
si vas a ir a un baile, a un boliche, a donde sea, va a haber ese tipo de música. Entonces también es mucho del proceso de socialización, ¿no? O sea, los lugares ya están, la música ya está de por sí en esos lugares. Lo que tenemos que apuntar es desde nuestros lugares, a primero esto, dejar de consumirla o intentar cambiar. Sí, porque hay cancelación con artistas capaz de otras épocas, ¿no? Ahí lo vemos más claro que con el artista que está sonando hoy en día, ¿no? Totalmente. Y por eso es importante esto, ¿no? Hacernos escuchar y poder trabajar en que es posible que haya música sin que tenga palabras que inciten a la violencia, sin que tenga palabras que inciten a que la mujer sea desvalorizada de por sí. Eso es importante decirlo, la posibilidad está, el cambio está en toda la sociedad, en trabajar esto, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Mariana, y enseguida continuamos conversando a propósito de esta campaña, Noviazgos libres de violencia. ¿Qué es lo que pasa en los adolescentes hoy en día en materia de violencia de género? Enseguida continuamos conversando. Noviazgos libres de violencia. Ese es el nombre de la campaña que impulsa el MIDES en coordinación con Secundaria y otros organismos del Estado y que lanza mañana su edición 2023, días después de que un joven de 17 años asesinara a su novia, Valentina Cancela, en este hecho que nos conmovió a todos. ¿Qué pasa con las generaciones más jóvenes en violencia de género? ¿Se repiten patrones que tendemos a considerar como de otra época? ¿Cómo buscan ese cambio cultural desde Noviazgos libres de violencia? De eso estamos conversando con Mariana Martínez, que es coordinadora justamente de la campaña Noviazgos libres de violencia, jefa de la Asesoría de Comunicación de InMujeres, licenciada en Comunicación, diplomada en Comunicación Política. A propósito de esto que señalábamos, Mariana, la música que escuchan los adolescentes y cómo tienen letras machistas, violentas. Dice Marcelo, con la música grotesca no puedo, mi hija de 9 años me pide ponerla siempre en el auto. No sé qué hacer, no me puedo negar porque es la que suena en todos lados. Lo que logré hacer es tomar como regla cambiar de radio cada vez que aparece una canción en la que dicen malas palabras, y lo otro que aplico es a mitad de camino cambiamos de estación y ponemos música que a mí me gusta, pero a veces creo que es una batalla que está perdida, dice. Magdalena dice, el machismo de los progenitores continúa en los adolescentes. Las películas que ven y la música que escuchan contribuye a reproducir esos antivalores que permean todas las clases sociales. Y dice ella, hay que apuntar y a educar desde el jardín y preparar a los docentes, maestros y profesores. Después, ahora sigo mirando otros mensajes, pero Mariana, a ver, ¿algún comentario querés hacer sobre esto, alguno de los mensajes que leía? Sí, me parece que es importante decir que la batalla la podemos dar, ninguna batalla está perdida, me parece, ¿no? Lo importante es justamente hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, primos, hermanos, sobrinos, que esas canciones o lo que dicen esas letras nos dejan en una posición como sociedad, ya vamos a hablar algo más allá del ser mujer, nos dejan en una posición de desventaja a las mujeres, pero a la sociedad en sí misma, porque refuerza valores, creencias que no están buenas, que sigan perpetuando y escalando, ¿no? Entonces, las batallas y por el cambio cultural que tanto buscamos son recontradables y me parece que es importante que como sociedad, como padres, como hijos, hermanos, las podamos dar, porque está ahí el cambio, está ahí, o sea, si cada uno de nosotros, de nosotras, se pone a problematizar ya estas cuestiones que hemos visto o cuestiones que identificamos como violentas, ya estamos aportando a la sociedad y a poder trabajar en una sociedad más justa, más igualitaria, con menos violencia. Entonces me parece que el mensaje es ese. Todas las batallas son dables. Hay otra gente que pregunta a propósito de lo que señalábamos de la actitud de las adolescentes hoy en día que están más empoderadas, que tienen el tema y que conocen más del tema, pero también hay quienes preguntan qué pasa en el caso de
un poco también a raíz de esta situación que quedó planteada del caso de Valentina, ¿no? De si no se, en estas relaciones, y muchas veces cuando hay violencia física, si no hay violencia recíproca, si es común que las chiquilinas hoy en día reaccionen también de manera violenta. Sí, en el sentido de que estamos inmersos en una sociedad con altos niveles de violencia. La violencia puede ser recíproca, claramente, y quizás en las adolescencias se ve un poco más. Pero la realidad es que, en términos estadísticos, somos las mujeres las que recibimos mayor violencia que los varones. O sea, no me acuerdo mucho cómo es la proporción, pero es algo así como que más del 90% de las mujeres en relación a los varones sufrimos violencia. Entonces sí, es un tema de violencia bidireccional. Muchas veces con las adolescencias vemos que sucede más, porque también es como la forma de resolver conflictos que se tiene más a mano, ¿no? Y no controlan tanto los impulsos y demás. Pero en términos de violencia, somos las mujeres quienes vivimos más situaciones de violencia, tanto desde la adolescencia, como las mujeres adultas. Mariana, vamos ahora a cómo trabajan ustedes desde el programa, ¿no? Sí. Hasta ahora vimos todo lo conceptual, digamos. Ahora, ¿qué hacen en el día a día con los chiquilines? Dijimos, bueno, desde 2007 está el programa como tal, cuando empezó a verse como una necesidad de que los adolescentes empezaran a tratar estos temas. 90.000 gurises abarcados por el programa. Bueno, ¿en qué se traduce todo esto que estamos hablando, de problematizar, de conversar, de reflexionar sobre las distintas conductas que los rodean en general y que tienen que ver con esto, en las charlas que ustedes dan, en los talleres? Bien, acá hay algo muy importante que tú lo mencionabas al principio, y es que esta es una estrategia interinstitucional. En ese marco, nosotros trabajamos ejecutando esta campaña con la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, y con el INJU, entre otros organismos, ¿no? Pero ellos dos son como las patas más grandes de implementación, digamos. Entonces, lo interesante es que la campaña baja a todo el territorio, a todos los departamentos, a través de la ANEP. Son docentes, sobre todo de educación sexual, pero de otras áreas temáticas también, que trabajan con chiquilines y chiquilinas dentro de las aulas, uh-huh, en la promoción de noviazgos libres de violencia. Puede ser, por lo general siempre son a través de talleres, pero también han hecho intervenciones más de tipo artísticas, callejeras, y lo usan como proyectos de trabajo de fin de curso. Entonces, la verdad es que la campaña baja fundamentalmente a través de la educación pública, formal y no formal, a través, como te decía, del INAU, del INJU y demás, ¿no? Y el año pasado, por suerte, también se sumó el INISA con los chicos y chicas en proceso de salida, digamos, del instituto. Entonces eso también está bueno porque llegamos a otra población que antes no. Pero eso, por ejemplo, ¿de qué dependen los liceos? ¿De qué depende que esos docentes de educación sexual agarren este tema y tomen la campaña como tal? En realidad depende de ellos, de la ANEP misma, porque la ANEP hace una declaración de interés todos los años de esta campaña que de una forma u otra mandata al cuerpo docente a que se trabaje este tema en las aulas, ¿no? Uh-huh. Entonces es por eso, o sea, si me preguntás como el paraguas, digamos, de implementación, es esa declaración que ANEP tiene todos los años, que está muy comprometida también. ¿Pero después se les da talleres puntuales a esos docentes o es parte, bueno, ya de la currícula habitual que tienen? No, los docentes también tienen talleres, tienen formación específica. Hay cursos que se han hecho en coordinación con MEC, con el Ministerio de Educación y Cultura, que son virtuales, que el cuerpo docente ha participado, y justamente uno de los temas abordados es violencia en noviazgo, entre otros temas, ¿no? Violencia y noviazgo. Violencia en el noviazgo. Sí.
ahí, ¿qué interés perciben de los propios gurises? O sea, porque si es una problemática que de alguna manera los afecta tanto en el día a día, imagino que hay también como necesidad de hablarlo, como que es una válvula de escape. Total, justamente eso nos pasa, por ejemplo, cada vez que hacemos los lanzamientos, que muchas, sobre todo chicas, se nos acercan a contarnos sus experiencias, ¿no? en sus relaciones y nos comentan justamente esto, que gracias a talleres que se han hecho, han podido ver que sus relaciones que tenían en esos momentos eran violentas y han podido salir con la ayuda de muchas veces en sus propios centros educativos. Entonces está bueno también mostrar que es posible justamente detectar a tiempo estas situaciones, ¿no? La campaña 2023, ¿qué la va a caracterizar? Bueno, la campaña 2023 en realidad tiene como dos grandes ejes de trabajo. El primero es el que te mencionaba al principio, que es como esta convocatoria abierta a chicos y chicas que quieran trabajar en canciones libres de estereotipos de género y libres de violencia. Y la segunda gran pata es que gracias a un programa que tenemos con BID, se va a profundizar en la implementación de la campaña, y este año están planificadas unas 60 instancias de justamente sensibilización, capacitación, expresiones artísticas, lúdicas, para llegar a chicos y chicas que no han sido todavía tocados por la campaña, digamos, sobre todo en el interior del país. Entonces eso está bueno, como decirlo. Estas actividades van a bajar seguramente tanto por ANEP, en liceos y UTUS a los que no hayamos llegado aún, y por nuestras referentes de género, que Mujeres tiene en 15 departamentos. Entonces vamos a profundizar mucho más la mirada territorial, digamos, y el alcance de la campaña en todo el país, ¿no? Mariana Martínez, coordinadora de la campaña Noviazgos Libres de Violencia, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias. Que pases bien. Chau, chau. Igual.